Buenas tardes a todas y a todos. Soy parte del colectivo Yasunidos y junto con Pablo Piedra venimos a expresar nuestra preocupación por la explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana, específicamente en el Parque Nacional Yasuní, situación que pone en riesgo los derechos colectivos de los pueblos en aislamiento voluntario. En octubre del año pasado, la Asamblea Nacional del Ecuador decidió declarar de interés nacional la explotación de petróleo en dos bloques, el 31 y el 43, este último conocido como ITT, que están dentro del Parque Yasuní. Y con ello dio paso a la petición del presidente de la República de extraer petróleo en el territorio de vida de los pueblos indígenas de varias nacionalidades, incluyendo los últimos pueblos en situación de aislamiento. Este hecho ha dejado una huella enorme en los corazones de ecuatorianas y ecuatorianos que valoramos la vida en todas sus dimensiones, y además causó gran malestar en muchos ciudadanos, pues el Estado lamentablemente no cumplió con el compromiso asumido con nosotros y el mundo entero, dejar el crudo del ITT, del Yasuní, indefinidamente en el subsuelo, y con ello la posibilidad de garantizar la supervivencia física y cultural de los pueblos en aislamiento voluntario. El Estado nos ha fallado. En este contexto, quienes no estábamos de acuerdo con la explotación petrolera en el Parque Yasuní, decidimos autoconvocarnos y organizarnos para encontrar una alternativa, y así formamos el colectivo Yasunidos, un grupo de la sociedad civil no partidista compuesto mayoritariamente por jóvenes, como nosotros, pero también por niños y adultos, quienes propusimos al Estado ecuatoriano una consulta popular, ejerciendo nuestros derechos políticos reconocidos tanto en la Constitución como en la Convención Americana de Derechos Humanos, para poder decidir de manera colectiva sobre la explotación o no del Yasuní ITT. A pesar de las muchas trabas institucionales, las campañas de boicot e intimidaciones financiadas con recursos públicos, cientos de personas de todo el país salimos a las calles y durante 6 meses seguidos recogimos más de 750,000 firmas. Esto es alrededor de un 25% más de lo que la Constitución obliga para poder llamar a consulta popular. Pues entendíamos que significaba una oportunidad real para garantizar la supervivencia física y cultural de los últimos pueblos en aislamiento voluntario. Pero lamentablemente, con argumentos inconstitucionales, la consulta fue descartada por el Estado a pesar de que más del 70% de los y las ecuatorianas estaban de acuerdo con la consulta popular. Señores comisionados, los Yasunidos y más de 750,000 personas que firmamos por la consulta, tenemos un sueño: defender el territorio del Yasuní, un territorio de vida, el más biodiverso del mundo por metro cuadrado, y además el territorio hogar de los pueblos en situación de aislamiento. Pues el Yasuní representa nuestro pasado, es nuestro presente y siempre será el sueño de un mejor futuro, de un buen vivir verdadero. Sí, buenas tardes, señoras y señores comisionados, señora presidenta. Los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador históricamente hemos reclamado el respeto a nuestros territorios y a la vida de nuestros pueblos. En ese contexto, se incluyó en la Constitución los derechos colectivos y de la naturaleza, que entre otros aspectos mandó al Estado a hacer las consultas previas y prelegislativas previo al inicio de proyectos extractivos o del dictamen de leyes que pueden afectar nuestros derechos colectivos. Sin embargo, nada de eso se ha cumplido. La propia Corte Constitucional reconoce que la Asamblea Nacional no hizo la consulta prelegislativa ante las comunidades para aprobar la ley de minería. A pesar de eso, le dieron constitucionalidad condicionada y la ley está vigente. En otros casos, se hacen ligeras reuniones con algunos sectores o comunidades para justificar la supuesta realización de las consultas prelegislativas, como ocurrió en el caso de la aprobación de la Ley de Aguas. Frente a estos atropellos a nuestros derechos colectivos, hemos hecho uso del derecho a la resistencia. Sin embargo, en vez de escuchar nuestros planteamientos y al menos darnos una explicación constitucional, simplemente nos han discriminado calificándonos de ecologistas infantiles, mentes reducidas, indios roscas, tirapiedras, indios emplumados, hipócritas, caretucos, pseudoizquierdistas, limitaditos, entre otros epítetos, dichos de manera permanente por el propio señor presidente de la República, Rafael Correa.
Además, nos han perseguido con demandas por sabotaje y terrorismo y otros supuestos delitos en contra de varios dirigentes indígenas, sociales y políticos, como es el caso del hermano Shuar Pepe Acacho, actual asambleísta, o del compañero Clever Jiménez, beneficiario de medidas cautelares dictadas precisamente por esta comisión. Pero no contentos con eso, cuando los luchadores sociales por los derechos colectivos y humanos cumplimos un mandato por elección popular, como es en mi caso, no solo que se inventan supuestos delitos penales y ponen demandas ante la Fiscalía para tenernos amenazados todo el tiempo, sino también nos niegan recursos que por ley nos corresponde. Señalo dos casos puntuales. El primero, luego de 2 años de gestión cumpliendo todos los requisitos de ley, mi prefectura iba a recibir $2.4 millones para construir un parque en la ciudad de Zamora en convenio con la municipalidad de dicha ciudad. Sin embargo, sin mayores explicaciones, el 15 de julio del año pasado, 2013, nos negaron el crédito, pues esa negativa no solo que constituyó un acto de racismo del Estado en mi contra, sino que negó también los derechos que tenía el pueblo de Zamora Chinchipe respecto de estas obras que debían construirse. El segundo caso lo estamos viviendo en estos días. Las autoridades amazónicas hemos pedido que se reforme la llamada Ley 010 y nos permitan acceder a una mejor participación de las rentas petroleras. Sin embargo, el señor presidente Correa nos ha dicho que solo dará paso a dicha reforma si es que nosotros, las autoridades locales amazónicas, firmamos un documento apoyando la explotación petrolera en el Yasuní, algo que por supuesto nosotros no lo vamos a firmar por las razones aquí ya mencionadas. Entonces la respuesta del señor presidente ha sido negativa a la reforma a esta ley y negando de esa manera los derechos de los pueblos amazónicos. En conclusión, demostramos que pese a que la Constitución reconoce los derechos humanos, los derechos colectivos, los derechos de la naturaleza, en la práctica los líderes indígenas, los líderes sociales y los líderes políticos, cuando reclamamos el respeto a esos derechos, vivimos una permanente persecución psicológica, económica, administrativa y sobre todo judicial. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. En el Ecuador se aprobó una ley de minería en el 2009, sin consulta prelegislativa, violando la Constitución y los instrumentos internacionales. Por ello presentamos una demanda ante la CIDH, cuyo número es P1821-2010, y ahora reiteramos en que sea esta admitida. Consecuencia de la ley de minería, asistimos a conflictos sociales, desplazamiento de poblaciones en Cóndor Mirador, amenaza a dirigentes en Pacto, encarcelamiento del hermano Javier Ramírez en Intag, y la lista sigue con amenazas de destrucción de fuentes de agua y mega biodiversidad en Quimsacocha, Fierro Urco y otros territorios de comunidades indígenas. En ningún proyecto extractivo en el Ecuador ha habido consulta previa. Por ello la resistencia de los pueblos. Y la respuesta, criminalización a la protesta social. Incluso uno de los detenidos arbitrariamente es el compareciente, que presentó una acción ante la CIDH cuyo número es P938-2012, que reiteramos en que sea admitida. Para el Estado ecuatoriano, el movimiento indígena constituye el mayor obstáculo. Por ello, a toda epifanía de cosmovivencia comunitaria se persigue, cerrando la Universidad Indígena Amauta Iwasi. Se aniquila la educación bilingüe, cerrando las escuelitas comunitarias, despidiendo profesores, haciendo exactamente lo contrario a las recomendaciones dadas por el relator de las Naciones Unidas por el Derecho a la Educación, quien pedía que se fortalezca y se rescate y se potencie la educación intercultural bilingüe de los pueblos indígenas. Dejamos ahora un extracto del periódico en donde se indica que por falta de 2 alumnos se va a cerrar una escuela de 120 niños. Hay 118. Por falta de 2 alumnos se cerrará esa escuela comunitaria. Vamos a dejar al final esta carpeta. De la misma manera, el Estado no acogió ni uno de los 5 puntos que propuso el movimiento indígena a la nueva ley de aguas.
Por el contrario, ahora las comunidades gestoras del agua son controladas y espiadas por el Estado. Se desmantela la justicia indígena, negando su derecho jurisdiccional a conocer y dictar sentencias. Los delitos contra la vida quedan reservados exclusivamente a la justicia ordinaria, violando el artículo 171 de la Constitución. En Cañar, al sur del Ecuador, el juez Marco Verdugo, por declinar competencia a favor de las autoridades indígenas, fue destituido por el Estado. Igual los jueces Cordero, Quesada, Calle, Gavilanes y otros corrieron la misma suerte por sentenciar contra el Estado. Todos destituidos por la inefable figura jurídica del error inexcusable. Mientras tanto, tiernos niños indígenas tienen a sus padres encarcelados por la justicia ordinaria. Voy a dejar adjunto los procesos en el que se juzgaron a estos jueces. Así, la radiografía en materia de derechos humanos en el Ecuador es metastásico, con un código penal que acumula y endurece las penas, con una ley de comunicación que amordaza a la prensa, con un decreto ejecutivo número 16 que va a controlar y criminalizar a los dirigentes y pena de muerte a las comunidades y organizaciones sociales. Mientras tanto, dirigentes sociales y jóvenes estudiantes siguen detenidos, el asambleísta indígena Pepe Acacho pronto irá a la cárcel por defender el agua, los trabajadores amenazados por contrarreformas laborales, y la lista es interminable. Todo a nombre del buen vivir o summa causa, paradigma filosófico indígena usurpado por el Estado que blandea al mundo sus bondades y esconde casa adentro sus virulencias. No hay confianza en la justicia ecuatoriana. Por ello acudimos a la justicia internacional y, abrigados por una verdad irrefutable, aspiramos que al final del túnel brille la luz de la justicia internacional y corrija la justicia ecuatoriana, que hoy vergüenza ajena causa, y me invade de tristeza ver mi país ausente con sillas frías, vacías y huérfanas que no vinieron a asistir para debatir con altura y con prudencia en este tribunal. La felicidad de unos es la tristeza de otros, con el agravante que el gobernante pretende reelección indefinida, no con reforma constitucional, sino vía enmienda constitucional, para seguir desde las alturas a punta de descalificaciones, decretos y correazos, dominando a los pueblos. Mas las comunidades desde la periferia aún resistimos. ¿Hasta cuándo? Hasta el último latido del corazón y el primer latido de nuestros hijos. Yupaychani, gracias.